Nos alegra recibirle en la casa del Señor para compartir un tiempo de adoración, comunión y crecimiento espiritual. Durante este mes dedicado a las naciones, renovamos nuestro compromiso con el llamado de Jesús de llevar las buenas nuevas a toda persona. Cada uno de nosotros puede ser un instrumento en sus manos, sirviendo con amor y reflejando a Cristo en cada lugar donde Él nos ha puesto. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera te da la cordial bienvenida a este primer culto devocional. Y vamos a dar inicio alabando a nuestro Dios con la doxología. Le invito a la congregación con él. Inicial a cargo del pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y de esta carta vayamos al capítulo 4 para leer los versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Voy a leer el 8 y juntos leemos el 9. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y juntos el versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como tu iglesia. Señor, oramos por todos los países que componen este planeta Tierra, que ellos puedan llegar a su verdad. Toda persona colocada en autoridad, en eminencia, puedan llegar al conocimiento de la Biblia. Y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de todos los países, Señor. Oramos, Señor, por la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en muchas situaciones que no están de acuerdo a su voluntad. Oramos para que su mano de gracia esté con nosotros y que podamos reconocer que lo necesitamos, porque mientras el corazón del hombre no cambie, nada va a haber de bien en ningún lugar del mundo. Oramos también por aquellos que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos, Señor, por el hermano Roberto Vivar. Te conoce, Señor, la situación de él, cómo él se encuentra. Oramos para que su voluntad soberana sea sobre él
proveyendo todo lo que él necesita. Oramos también por Jacinto Plaza. Él está en un hospital. Hace pocas horas le hicieron una cirugía. Y oramos, Señor, para que su restablecimiento sea de acuerdo a su voluntad y que pueda volver a incorporarse a su hogar y a sus actividades. Oramos también por la hermana Leticia García, la hermana Gina Velade, el hermano Nelson Sabano, que su mano de gracia esté sobre su salud, proveyendo todo lo que necesita. Y oramos también por Fernando, que ha tenido un pequeño accidente. Señor, que su mano de gracia esté con él en todo momento. Y de la misma manera, Señor, oramos por aquellos que han perdido seres queridos. Oramos por el hermano Benítez, Cristian Benítez, y la separación momentánea de su padre. Que usted continúe fortaleciéndolo, tanto a él como a su familia. Y Señor, continúe con nosotros guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una gran bendición encontrarnos en su casa el día de hoy y por ello debemos dar gracias a Dios infinita porque podemos estar aquí libremente, sin ningún impedimento. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 24, Ebenecer. Cristo,
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que Dios nos trae a través del pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Cultivando una mente disciplinada. Escuchemos con atención y reverencia. Continuando con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses en este primer punto devocional en el Templo Alianza Redimidos, nos toca ahora analizar unos versículos que son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Un creyente no solo se distingue de un no creyente por cómo actúa, sino que también por cómo piensa. El apóstol Pablo aquí nos da 6 adjetivos y 2 sustantivos que describen cómo debe pensar un verdadero hijo de Dios. El rey Salomón señala este problema cuando escribe, y les invito a que abran Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice aquí el rey Salomón? Y Proverbios 23, 7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y lo que nos interesa de este versículo, especialmente con el objetivo de este mensaje, en la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La razón por la cual su vecino, su colega, su compañero de colegio no creyente actúa como actúa es porque piensa como piensa. Como un escritor lo puso: usted no es lo que piensa que es, sino lo que usted piensa, eso es. Así que una de las preguntas más profundas que usted puede hacerse es: ¿qué tengo en mi mente? ¿Qué estoy pensando? Lo que sea que tenga en su mente, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, lo que sea que tenga usted en su mente es sinónimo de lo que sea que está en su corazón. Y lo que sea que tenga en su corazón eventualmente va a reflejar en sus manos, en sus pies y en el resto de su vida. De eso depende lo que usted es, lo que tenga en su mente y en su corazón. Cuando usted se convierte en cristiano, usted no pierde la cabeza. No deja de usar su mente. Y siempre les he dicho, hermanos, ustedes deben de ser personas críticas espiritualmente. Realmente, hermanos, cuando usted se acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted empieza a usar su mente como Dios siempre quiso que la usara desde el día que lo creó. Usted no pone su mente en neutro. Usted finalmente pone su cerebro en marcha, y en una buena marcha. Ahora, ya que la disciplina de tener nuestra mente renovada es tan crítica para el crecimiento del creyente, usted tal vez se preguntará: ¿existe alguna guía para saber qué podemos permitirle a nuestra mente? ¿Existe alguna guía para saber qué es lo que podemos permitirle poner en nuestra mente? Bueno, Pablo responde a esta pregunta aquí precisamente en Filipenses capítulo 4, así que les pido que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Filipenses y vamos a empezar el análisis del versículo 8 para saber que un cristiano verdadero
tiene que poner en su mente. Y voy a leer el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿cómo termina el versículo? Ahí está la fórmula, hermano. Y ahora sí vamos a desarrollar el versículo. Pablo va a darnos 6 adjetivos y 2 sustantivos en este versículo, que delinean cómo debemos gobernar nuestros pensamientos. Pablo comienza un nuevo párrafo al escribir: por lo demás, hermanos. Cuando él empieza así, va a escribir un nuevo párrafo. Con esto, Pablo está queriendo decir que él está terminando su lista de imperativos. Pablo ha estado entregando un mandamiento tras otro en esta sección, en esta carta que les estamos viendo, si usted viene al primer culto del Centro Evangélico Alianza Redimidos. Como el versículo 4 que vimos la semana pasada, regocijaos en el Señor siempre, ¿se recuerdan? Y cómo terminaba también el versículo 6, por nada estéis afanosos. Y Pablo va a terminar esta lista de directrices al darnos un imperativo más, otro signo de exclamación. Al final del versículo 8, ¿qué es lo que dice? En esto pensar, mandándonos, dándonos una orden, ¿qué es lo que el verdadero cristiano debe de tener en su mente? Necesitamos entender que estos mandamientos no son sugerencias para aplicar a nuestras vidas accidentalmente, periódicamente, sino intencionalmente. Y la pregunta que debemos responder es: ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos pensar? Bueno, empecemos el análisis. En todo lo verdadero. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hay una coma, nos detenemos ahí, vamos a analizar esta primera parte. Todo lo que es verdadero al cristiano debe de pensar. La primera guía y directriz va totalmente contra la cultura y las directrices populares del mundo hoy. La gente ya no pregunta: ¿es verdad? ¿Es bíblico lo que estoy escuchando? ¿Sabes no pregunta eso ahora? No. Tristemente, la iglesia promedio está más preocupada de acercarse al entretenimiento que a la verdadera profundidad bíblica. Y cuando una iglesia es bíblica y tiene profundidad bíblica, no es muy apetecida por el pueblo. Tristemente, la iglesia promedio está más preocupada acerca de que si algo es ofensivo o potencialmente divisivo, en vez de preocuparse de si es o no es la verdad bíblica. Todo lo que es verdadero puede también referirse a la necesidad de alejarse de todo lo que no es verdadero. Mientras rumores y exigencia y generaciones no son verdad, pensamientos y planes engañosos que corren a través de nuestra mente están fuera de los límites de la santidad, porque no son verdad. Lo que es verdad es aquello que es fiel, que es confiable, que es real, que es genuino, que es íntegro. Eso es lo que es fiel. Y yo le hago una pregunta a mi querido hermano: ¿qué tiene usted en su mente? ¿Qué tiene usted en su mente? Primero que nada, necesita ser todo lo que es verdadero. ¿Qué tiene usted en su mente? Todo lo que es verdadero.
Y en segundo lugar, Pablo agrega todo lo honesto, todo lo honesto. La Biblia de las Américas traduce esta frase como todo lo digno, todo lo honesto igual a digno, todo lo digno. Esta palabra es traducida como seriedad. Es dejar la adolescencia atrás y convertirse en una persona noble, en una persona madura, en una persona digna. No significa que nunca va a reírse, no significa que nunca va a divertirse. Este tipo de mente simplemente se aleja de lo superficial o poco serio. Y así debe de ser el cristiano. La mente digna, la mente noble, no está ocupada por pensamientos triviales o superficiales o cosas que lo entretengan. No es de sorprenderse entonces de que Dios nos pide pensar y actuar dignamente a la luz de quien vive en el templo nuestro, quien habita nuestro templo, a la luz de eso. ¿Y cómo debemos de vivir? Primera de Corintios 6, 19 y 20 tienen la respuesta. ¿Cómo debe el cristiano vivir dignamente? Porque es el representante, es la habitación, es la morada de la tercera persona de la Trinidad. Y Primera de Corintios, capítulo 6, voy a leer versículos 19 y 20. Y es una muy buena pregunta que comprende todo el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una pregunta. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Si nuestra salvación le costó la vida del Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no nos pertenecen, son de Dios. Son de Dios. Si su cuerpo es de Dios, usted no lo puede manchar. Y no lo puede manchar con agujeros ni tatuajes. Porque el cuerpo suyo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Y alguien preguntará, ay pastor, pero yo eso lo hice antes de que sea cristiano. Muy bien, correcto, nadie lo va a desechar si usted tomó esa decisión en ignorancia. Pero ahora que usted ya lo sabe, lo aceptamos como nuestro hermano, nuestra hermana. Pero de aquí en adelante, ni un tatuaje más, ni una perforación más en su cuerpo, porque Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pablo agrega en tercer lugar, mire el versículo 8, ponga el dedo en el versículo 8, todo lo justo. Pablo está diciéndole a los creyentes de Filipos y a nosotros también que lo que deberíamos tener en nuestras mentes son planes, pensamientos y sueños que lleven a una vida justa, pensando en forma de hacer siempre lo correcto. Esta directriz mental se relaciona con la integridad. Es decir, vamos a hacer lo que es justo, ya sea al hacer una tarea para el colegio o al escribir ese contrato, no contratos mañosos, o aún lavar los platos en la casa. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Admiramos a quien hace lo correcto. Y admiramos el hecho aún más porque pareciera que cada día hay menos personas dispuestas a hacer lo correcto.
En el mundo de los negocios, especialmente, admiramos la integridad, porque hermanos, ustedes conocieran todo cómo se manejan los negocios actualmente. Hay mucha deslealtad, hay mucha mentira, no hay integridad en los negocios. Y admiramos a aquellos pocos íntegros en los negocios. Así que, ¿qué tiene en su mente? Piensa en lo que es justo, y cuando piensa en lo que es justo, está a medio camino de hacer lo que es justo. Pablo entonces agrega a la lista el cuarto lugar: todo lo puro. Todo lo puro. Ponga el dedo en el versículo 8. La palabra que Pablo usa aquí se refiere a las cosas que son moralmente intachables. Todo lo puro. ¿En qué cosas tiene que pensar el verdadero cristiano? En todo lo puro. Cosas intachables moralmente. Esta es una de las características favoritas de Pablo. Y vamos a leer cuando Pablo escribe la primera carta a su joven y amado discípulo Timoteo, y le da unas recomendaciones en el capítulo 5, voy a leer el versículo 22, y Pablo le dice de esta manera a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, voy a leer el versículo 22. Amén, ¿ya están ahí? ¿Y qué es lo que le dice Pablo a este joven discípulo que está administrando una iglesia? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y la recomendación final, ¿cuál es? Consérvate puro, Timoteo. Y cuando Pablo escribe también a Tito, en el capítulo 2, versículo 5, también le dice algo, refiriéndose ya no a los hombres, sino a las mujeres también. Y Pablo le está escribiendo esto a Tito y le dice: recomiéndale esto a la congregación, especialmente a las mujeres. ¿Y qué dice Tito 2:5? A ser prudentes, castas, eso significa pureza, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en este caso, en Tito 2:5, prudentes y castas nos lleva a pureza. Pablo insta a las mujeres jóvenes de la iglesia a ser prudentes y castas. Y Santiago también describe la sabiduría de Dios siendo primeramente pura. La sabiduría que viene de Dios en primer lugar es pura. Y Santiago 3:17. Cuando Pablo en Filipenses 4:8 dice que sean puros, mire lo que dice Santiago 3:17. Santiago 3:17. Dice Pablo en Filipenses 4:8, piensa en todo lo puro. Y Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto es pura. La sabiduría terrenal que es diabólica. Para el apóstol Pablo, la pureza en la vida empieza en el pensamiento, porque esta es una realidad espiritual. La batalla más grande en el planeta no se encuentra, hermanos, entre ideologías políticas y las naciones. No. El conflicto más grande en el mundo hoy es la batalla que toma lugar en su mente. El conflicto más grande en el mundo hoy es la batalla que toma lugar en su mente.
No es de sorprenderse entonces que Pablo en la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de que debemos guardar nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y vamos a ver lo que nos dice nuevamente Salomón cuando escribió en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cuál es la razón? Porque de él mana la vida. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene usted, hermano y hermana en Cristo, y los que nos miran por internet, en su mente? En su mente tiene cosas puras. En su mente tiene cosas puras. Y ahora la dificultad de mantener la pureza mental para hombres y mujeres de todas las edades se ha multiplicado gracias a los teléfonos celulares y gracias al internet. El internet y los celulares muchas veces son enemigos de la pureza mental de toda persona. Y debemos reconocer que vivimos en un mundo que no solo permite la pornografía, sino que vivimos en un mundo que vende la pornografía. Vivimos en un mundo que es en esencia pornográfico. Y entonces usted va a decir, ay, pastor, pero es difícil conservar nuestra mente pura. Así es difícil. Incluso aunque la batalla ahora sea más abierta, la verdad sigue siendo la misma. Tal como Charles Spurgeon escribió 140 años atrás. ¿Y qué es lo que él escribió? Dios no habitará en el salón de nuestro corazón cuando escogemos entretener al diablo en el ático, en el altillo de nuestros pensamientos. Y voy a volver a leer lo que escribió Spurgeon hace 140 años atrás, que no había internet, no había muchas cosas que ahorita sí hay. Dios no habitará en el salón de nuestros corazones cuando escogemos entretener al diablo en el ático de nuestros pensamientos. Así que, ¿qué tiene en su mente hoy? ¿Qué tiene en su mente hoy? Esa es la batalla más grande del día de hoy para cada uno de nosotros. Y voy a leer Primera de Pedro 5:8 al final de su Biblia. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué tiene usted en su mente hoy? Y vea la recomendación de Pedro en el capítulo 5, en la primera carta, capítulo 5, voy a leer el versículo 8, y empieza con un imperativo, una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y la orden que nos da aquí Pedro es: sed sobrios y velad. Y da la razón por qué. Porque vuestro adversario el diablo, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si encuentra una mente vacía, él la devora. Este verbo devorar literalmente significa desacreditar. Y escuchen bien, hermanos, esto nos ha pasado a casi todos los cristianos, yo creo. El verbo aquí que usa Pedro con devorar significa desacreditar. Esa es una arma fundamental de Satanás en contra del cristiano. Satanás quiere desacreditar al verdadero creyente. Al incrédulo no le apetece tanto porque sabe que lo tiene.
Pero al creyente anda sigilosamente buscándolo alrededor para desacreditar. Satanás al creyente ya no puede tener su alma porque se la ha entregado a Dios. Pero él puede destruir el testimonio de su vida y la integridad de su corazón y la paz de su conciencia. Eso sí puede ser Satanás. Él es un león rugiente, hambriento. Nadie juega con un león hambriento. No. Nadie se acerca a un león hambriento por diversión. Nadie se acerca o lo acaricia a la cabeza y le dice: ay, gatito lindo, gatito lindo. ¿Usted haría eso? No. Satanás también es conocido como serpiente. Y uno no se acerca despreocupadamente a una serpiente que es tan peligrosa. Uno se aleja. No nos vamos a poner a negociar con un león. No vamos a ponernos a jugar con una serpiente. Nos frenamos y nos ponemos a conversar con el pecado. Usted se frena y se pone a conversar, a coquetear con el pecado. Si usted lo hace, que lo está haciendo como que si está acercándose a un hambriento o a una serpiente peligrosa. El pecado tiene la habilidad de envenenarnos y devorarnos y traer enorme destrucción a nuestra vida y a los hermosos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted va a permitir que el pecado, Satanás, destruya los planes que Dios tiene para usted. Así que, ¿qué tiene en su mente? Asegúrese que sus pensamientos sean puros. Y Pablo agrega a la lista, en quinto lugar, todo lo amable. Ponga el dedo en el versículo 8. Todo lo amable. Un traductor lo parafraseó como aquello que produce amor. Todo lo amable, dice este autor, puede ser todo lo que produce amor. En otras palabras, no piense en aquellas cosas que producen amargura o temor o resentimiento crítico. Pablo también nos anima a pensar en todo lo que es moralmente, mentalmente y emocionalmente bello y aún lo que es estéticamente encantador. Permita que su mente piense en la hermosa creación de Dios. Todo lo que es bello y sorprendente, majestuoso y glorioso, inspirador en la maravillosa creación de Dios alrededor nuestro. Piense en eso, en todo lo amable. Piense cuando usted viaja a la sierra, los paisajes que usted ve, toda la creación de Dios. Incluso nuestro Señor desafió a su audiencia a pensar en las aves del campo, en las flores del piense y observe todo como Dios dice. Tome tiempo para observar la naturaleza. Tome tiempo para pensar acerca de la belleza, la puesta del sol o las olas que rompen en el océano. Todo eso es creación de la maravillosa gracia de Dios. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué tiene usted en su mente? Salga de su casa y considere la naturaleza y observe los cielos, los cuales declaran la gloria de Dios. Día y noche, tal como el rey David lo escribió: los cielos contemplan la hermosura de tus manos. Y el siguiente objetivo es todo lo que es de buen nombre. Final del versículo 8, por favor.
Todo lo que vale la pena repetir, quiere decir. Todo lo que es recomendable. Pablo nos está diciendo que no debemos dejar que nuestras mentes sean cultivadas por las cosas que realmente no valen la pena repetir. Y ahora Pablo agrega dos frases condicionales. Note lo que escribe al final del versículo 8 Pablo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar, en esto pensar. A todo esto, estas frases condicionales pueden ser entendidas de esta forma. Si hay virtud alguna, y sí que la hay, si algo digno de alabanza, y también lo hay, entonces aquí está el mandamiento, el imperativo. Empiece a ocupar su mente con estas cosas. Eso es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que no es verdad, todo lo que es trivial, todo lo que es injusto, todo lo que sea impuro, todo lo que no sea amable, lo que no vale la pena repetir, si hay algo que no sea moralmente excelente y si hay algo que no sea digno de alabanza, entonces no pienses en esas cosas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en resumen en este versículo 8. Una mente piadosa también involucra disciplina del rechazo. Una mente piadosa también involucra la disciplina del rechazo. Es decir, no a las cosas malas, sí a las cosas buenas. Pensar en esas cosas, reflexionar en ellas. Hermanos, aunque nunca logremos dominar todas estas 8 disciplinas que encontramos en este versículo 8, aunque nunca se vuelvan más fáciles de seguir, debemos mantener el mismo esfuerzo en seguirlas para que no seamos nosotros dominados por lo malo. Esta es una batalla, hermanos, que no es de un día, ni de un mes, ni de una hora. Es una batalla que usted va a tener toda su vida mientras viva en esta tierra, porque el rey de esta tierra es Satanás. Nosotros aquí somos peregrinos, somos enemigos de Satanás. Y lamentablemente esta batalla en su mente va a ser para toda la vida. Un pastor estaba predicando a su congregación en la iglesia varios años atrás. Y él dijo, no tengo ninguna fórmula mágica para su santidad, para que usted sea más santo, sea santo. No tengo una fórmula mágica. No tengo ningún tratamiento misterioso que ofrecerle. No sé de ningún atajo para fortalecerlo a usted espiritualmente. Todo lo que puedo decir es, lea la Biblia, medite en la Biblia, ore y siga leyendo la Biblia. Y es que uno no puede ser influenciado profundamente por lo que no conoce. Y si usted no conoce la Biblia, Satanás de seguro lo va a atrapar. Uno no puede ser influenciado profundamente por lo que no conoce. Y si usted conoce la Biblia, va a ser influenciado por Dios. Si usted no conoce su Biblia, va a ser influenciado por Satanás. Usted decide quién va a influenciar en su mente, si Satanás o Dios. Usted decide. Ahora Pablo agrega una ilustración personal en el versículo 9. Filipenses 4:9 dice,
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí concluye Pablo. Pablo no solo nos dice que debemos pensar estas cosas, sino que ahora debemos practicarlas. Practicarlas. Las cosas que aprendisteis, o sea, las enseñanzas y predicaciones de Pablo, lo que recibisteis en la forma de autoridad apostólica que te ha dado Pablo, lo que oísteis con sus propios oídos mientras conversaba Pablo en la sinagoga y en los creyentes, lo que oísteis, lo que visteis en mí, dice Pablo, lo que lo observaron a Pablo. Varios de los filipenses conocían a Pablo y ellos habían visto la transformación en su vida que no la creían al comienzo. Ellos podían atestiguar de los cambios que habían visto en él. Lo que has visto en mí, que era perseguidor de la iglesia, los metía a la cárcel, los arrastraba. Mira cómo Dios ha transformado mi vida. Lo que has visto en mí. ¿Y qué le dice Pablo? Esto hacer. En otras palabras, no solo piensen en estas cosas, aplíquenlas a su vida. Traduzcan estos principios bíblicos en prácticas, les está diciendo Pablo, lo que hemos visto en el versículo 8. Estos pensamientos deberían ser lo que los cristianos practiquen cada día, cada día. Cuando posponemos obedecer a Dios, cuando le dice a Dios, Señor, hay algo que has dicho que ha tocado mi corazón, mi mente, y lo voy a cambiar la semana que viene. O mejor dicho, Señor, lo voy a cambiar el próximo año. O tal vez lo voy a cambiar en mi nuevo trabajo, o cuando deje de trabajar, o cuando ya me jubile, o cuando mis hijos se vayan de la casa, Señor. Ahí yo voy a poner en práctica todo esto. Todo eso podrá hacernos sentir mejor, tal vez por el momento. Tal vez con eso ha callado su conciencia. El problema es que Dios quiere que lo obedezca ahora. Ahora. El posponer las órdenes, los mandamientos, los principios de Dios es realmente desobediencia. Se ve mejor, pero aún así sigue siendo desobediencia. Pero si obedece inmediatamente, el Dios de paz estará con usted. Así termina el versículo 9. No trate de callar su conciencia, límpiela, confesando a Cristo sus áreas débiles, y disfrute una conciencia limpia mientras pone en práctica estas directrices para una mente sana. Hermanos, estos pensamientos reflejan la mente de Cristo. Y cuando nuestras mentes practican lo que Cristo demostró perfectamente, en esos momentos Él se asoma, Él se ve reflejado en nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que usted tiene hoy en su mente? ¿Qué es lo que usted tiene hoy en su mente? ¿Es verdadero? ¿Es digno? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es recomendable? ¿Es excelente o digno de alabanza? ¿Qué es lo que tiene hoy en su mente? Entonces, si eso es lo que tiene en su mente, siga practicándolo. Y mientras trabaja en estas disciplinas que están en este versículo 8, su conciencia será capaz de descansar
y disfrutar de la paz de Dios, porque termina el versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos guía. Ayúdanos a enfocar nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es justo y puro. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu paz y virtud. Y que todo lo que sea digno de ti. Ayúdenos, Señor, a practicar lo que aprendemos de ti, para que otros puedan ver tu amor en mis acciones, para que otros puedan ver su carácter reflejado en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos a Dios por el mensaje expuesto. Su palabra es clara. Nos recuerda que cada uno de nosotros pues debemos de vivir y actuar como Dios desea en nuestras vidas, que seamos puros, sinceros, amables. Hay una lista grande, pero que cada uno de nosotros reflexionemos, como decía el pastor, para poder hacer todo eso tenemos que conocer su palabra, el carácter de nuestro Dios. No te dé temor hablar por Cristo. Le invito a la congregación a ponerse. Jesús.
terminar este tiempo de adoración a nuestro Dios con la oración final. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia y porque tu pueblo reunido junto en armonía puede escuchar tu palabra libremente. Señor, oramos para que su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros redarguya nuestras mentes y corazones y podamos poner todos esos principios bíblicos de Filipenses 4:8 en nuestra mente y corazones para obedecerlo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.